Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública. Fíjense que ya estamos a 1 de abril, este lunes. Y hoy se realizó la sexta jornada del juicio por el caso Corpesca. Promete ser el más largo desde que está la justicia nueva. Ya no está nueva, pero así le llamamos, desde que está la reforma procesal penal. Por primera vez, el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, declaró en este juicio oral, donde es acusado de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. El ex parlamentario inició su intervención explicando sus labores políticas en la región de Magallanes y su proyecto familiar en la Corporación Esperanza. Más bien es de la región de Arica, él. Te le pido disculpas, ¿no? Él era senador por Arica. En la ocasión reconoció reuniones con empresarios para solicitar apoyo económico para las elecciones de alcaldes en 2008 y su propia candidatura senatorial por esa circunscripción que le acabo de mencionar en 2009, asegurando Orpiz que la donación era una práctica generalizada, no solo de su partido, sino que en la política en general, pero negando que estos pagos hubiesen afectado sus decisiones políticas, porque la acusación del cohecho es que las donaciones condicionaban sus votaciones. Él dice, momento, yo voté igual al resto de mi bancada, independiente de las donaciones que eran para los políticos de mi partido. Es parte de lo que tendrá que explicar. Entre las empresas que donaron a la campaña, señaló Orpiz, además de Corpesca, se encuentran Soquimich, Entel, Aristía, Costanera, Quiborax y Agrícola Tarapacá. Orpiz es acusado de recibir pagos mensuales por parte de la empresa Corpesca por un total de 254 millones de pesos y 2 pagos a sus asesores de 48 millones de pesos. Ahí está Jaime Orpiz enfrentando a la justicia en este tema muy largo y probablemente vamos a sorprendernos de más revelaciones que haga el ex parlamentario. Nos vamos de inmediato a la pregunta del día. Y tiene que ver con el invitado que nos acompaña, que se lo voy a presentar en unos segundos más. Pero está planteada la pregunta. ¿Cree que los colegios públicos debieran ser mixtos? ¿Entendemos todos los colegios públicos? O sea, por el hecho de ser públicos, ¿deben ser mixtos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Es la pregunta que le hacemos a ustedes, pero también es la pregunta que yo le voy a hacer a un invitado que es un privilegio tenerlo aquí. Fue ministro de Educación, ministro de Minería, bueno, ha sido senador, tantas cosas. Don Sergio Bitar Chacra. Muy buenas noches, don Sergio. Gracias por tenerlo aquí, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Bien? Encantado de estar contigo. Igualmente, pues, don Sergio. ¿Qué piensa usted sobre esta duda que ha salido? Ha escrito Peña, estuvo aquí la ministra de Carlos Peña en el Mercurio ayer sobre el tema, la ministra Cubillos habló y hizo esa referencia. Ella cree que todos los colegios públicos deben ser mixtos. ¿Qué piensa usted? Yo estudié en el Instituto Nacional. Sí. Entonces, y esta había dado una opinión favorable a que fuera mixto bastante tiempo atrás y la reiteré ahora. Ahora, ¿por qué? Si es una tradición. Bueno, en 1813, cuando se fundó el Instituto Nacional, tal vez la relación de hombre-mujer eran distintas, incluso hasta hace 30 años. Y la comprensión social del rol de la mujer era muy distinta, entonces. Sin duda. E incluso hace 10 o 20 años tú tomabas uno de los textos y decía, la niña tiene que ser enfermera y el hombre tiene que ser ingeniero. Entonces, hasta las funciones laborales estaban definidas por la cultura que se imponía. Entonces, el mundo cambió completamente. Y entonces yo veo para la formación, ya estoy preocupado de mis nietos a estas alturas, que la relación entre hombre y mujer tiene que ser de respeto, tiene que ser de igualdad, tiene que ser de compartir, tiene que ser de equipos. Tiene que ser también la mujer viendo al hombre y compitiendo con los estudiantes en áreas donde la mujer tiene menos presencia, por ejemplo. Lo que viene en digital, en ciencia, en tecnología, en matemática, ingeniería, las mujeres tienen una proporción menor que los hombres. Y entonces, trabajar juntos, verse de igual a igual, creo que todo ayuda. Y ayuda también a la cultura de la diversidad, a la cultura del respeto y al rol de la mujer que hemos visto cómo se expande para la democracia. Entonces, por todo eso yo creo que es esencial instaurar la norma. Ahora, hay colegios que tienen, que pretenden guardar para sí esa característica y dirán, habrá otros colegios públicos, estoy diciendo de abogado del diablo, ¿eh? Porque también creo que deben ser mixtos, dada un montón de las evidencias que hay hasta ahora. Pero vamos a suponer que
respetamos y coincidimos con la decisión de los docentes y apoderados, que votaron fundamentalmente, o algunos docentes, los asistentes de la educación más bien, y los apoderados en favor de mantenerlo de solo hombres. Dirán, bueno, pero este es un colegio que puede que no lo toquemos, le ha ido demasiado bien, y que haya colegios de excelencia de mujeres también. Otros dicen, no, por ser público tienen que ser mixtos. ¿Ese principio usted lo comparte? Ahora, veamos la cantidad, ¿de qué estamos hablando? Nosotros tenemos en Chile 12.000 colegios aproximadamente. 3.300.000 niños que estudian en la básica y la media. ¿Cuántos son los que tienen no mixto? Entiendo que es el 4% de la matrícula en Chile. La cifra que obtuve hoy día conversando con la gente que está dedicada a esto es el 2%. Me quedaron de confirmar. Pero ponte tú que sea 2, 3%. O sea, estamos hablando de un grupo muy reducido. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cuando tú defines la función pública de la educación y quieres tener más igualdad, más inclusión, más acceso, no selección, los distintos temas que se han venido discutiendo y se aprobaron. ¿Quién decide aquello? Y aquí viene una discusión muy importante. Muy buena. Lo decide el propio colegio, que felizmente los niños, los estudiantes y los profesores, en mayoría votaron para que sea... 3% y 61%, si no me equivoco. Es tremendo. Claro. Entonces, la primera pregunta uno se puede hacer, bueno, ¿quién decide en el colegio? ¿Por qué las ponderaciones que no se considera que la mayoría de los estudiantes y de los profesores votaron a favor? Esa es una primera pregunta. Ahora, habría que cambiarla. Si hubo ponderación, Sergio, lo que pasa es que no alcanzó. Lo que pasa es que quienes se oponían obtuvieron el 70%. Pero en fin, no me refiero a que la ponderación, a mi juicio, es baja, la de los profesores y los alumnos. Si tú la subes, esa misma votación te vuelca al resultado. Sí, claro. Pero la otra pregunta es la siguiente. ¿El colegio público es de los que estudian en ese colegio o es una decisión de la política pública nacional? Entonces, esto ahora se va a empezar a discutir. Hay dos opiniones. Algunos que dicen que es una política pública nacional que se puede instaurar por ley, pero que, y ahí viene el otro punto de vista, que es bueno que la gente del colegio estén todos de acuerdo, porque la implementación de esto, que es gradual, tiene que dar buenos resultados. Pero en la línea gruesa, Chile tiene que ir a que todos sus colegios, a mi juicio, sean mixtos y por lo tanto, incluso si es necesaria una ley, se puede sacar una ley. Ahora, nosotros tenemos una ley que salió en el gobierno anterior, que se aprobó en el Parlamento, que es la ley que cambia la educación municipal y crea la Agencia Nacional, una dirección nacional. ¿No es allí que debiéramos definir la política también y que cuando ahora se establezca cómo funcionan los colegios no desmunicipalizados nuevos a través de los consejos, estas direcciones locales, no debiera ahí definirse que tienen que ser mixtos y que van para mixto gradualmente? Yo creo que sí. Y la pregunta que es más de fondo es que, claro, esto es una decisión de lo mixto, pero mañana puede ser la decisión de otro tema que afecta a una comunidad escolar determinada. ¿Hasta qué punto la libertad de las mayorías transitorias que pasan por los colegios? Porque los alumnos pasan en el caso del Instituto Nacional, 6 años por el colegio, ¿no? 4 de medio, de séptimo hasta re. Hay otros, los profesores pasarán 10, 15, 20 años, pero después dejan el colegio. El rector deja el colegio, los apoderados. Entonces, es una población, por así decirlo, flotante que pasa. El Instituto Nacional tiene 206 años. Puede ser la población flotante, por mucho que sean varios años, la que determine el futuro de una institución de este tipo, o debe ser el sostenedor, que es la municipalidad, o el Ministerio de Educación. Es la sociedad la que a través de sus instituciones tiene que definir, y por lo tanto el Ministerio de Educación tiene una voz, y es por eso que yo creo que el gobierno, más allá de decir lo que ha dicho, tiene que operacionalizar las cosas, haciendo algo que hasta aquí estoy preocupado que se ha movido muy poco, que es poner en marcha todo el proceso de los consejos locales de educación pública, que está lento y ahí sí que hay que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad. Entonces, ahí también hay que definir eso. Entonces, no basta con hacer la declaración. Yo creo que es una decisión pública. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos hace años atrás tener la jornada completa, ¿lo decide cada colegio? No, una política general. Por ejemplo, un tema que para mí es fundamental, que no se aborda y que yo lo he programado y proclamado muchas veces, y es los niños que están en tercero y cuarto medio técnico profesional.
Eso se creó hace 50, 60 años atrás para darle una profesión porque no había otra. No es tiempo que terminemos con eso y que todos los chicos les demos una formación científica, básica, filosófica, cultural más fuerte, porque el mundo que viene es más complejo. Eso lo va a decidir cada colegio técnico profesional o lo va a decidir el país completo. ¿Cuál es el límite de la autodeterminación de algunos temas, la democracia y la participación interna de las comunidades escolares, que ha ido creciendo en el tiempo, más bien ha ido ganando espacios la autodeterminación en varios temas? Y esto de los colegios mixtos parece ser una vuelta, es decir, un momentito, hay un límite, esto de mixto o no, no lo tiene que determinar. Entonces, hay una suerte de contradicción. Siempre que se avanza en la democracia, se da más autonomía a la decisión de las personas, al poder local, a la sociedad civil. Eso es la democracia, o sea, que haya sistemas más complejos en que está el poder más distribuido. Eso debiera ser siempre así, salvo los sistemas que controlan desde el centro. Pero también hay una voluntad del conjunto para hacer una sociedad mejor. Entonces siempre va a estar ese dilema, pero en lo grueso, a mi juicio, hay un espacio de autonomía fundamental en los colegios que tiene que ver con la práctica docente, los ajustes curriculares una vez que se cumplen los estándares básicos. Y en ese sentido, la relación y la participación de los papás, la participación de los alumnos. Pero en lo fundamental, lo que debe ser la educación esencial, la formación en materias éticas, en materias de matemática, en materias de arte, el mínimo básico tiene que estar dado por la sociedad. De manera que sí a la autonomía, pero en un rango que le determina la sociedad. Podríamos seguir hablando de educación mucho rato, el de la gratuidad y todo, pero yo no quiero desaprovechar la condición de Sergio Vittar, que ha sido un político de muchos años, ministro, se me olvidó, Obras Públicas, también fue ministro, pero una condición que es particular. Él estuvo en su exilio en Venezuela, al menos parte, no sé si todo, pero usted conoce lo que está pasando en Venezuela y está muy dedicado a todos los estudios de la democracia y los desafíos de la democracia en Latinoamérica. ¿Qué siente usted que está pasando en Venezuela y qué salida se le puede ver? Yo creo que es el problema más complejo, trágico, que enfrenta la América Latina completa. Esto no es un tema solo de Venezuela. Yo creo que ahí lo que está ocurriendo puede destruir la democracia en varias partes. Creo que es el mejor instrumento para que en los demás países se combata cualquier progresismo. Porque si yo digo, Maduro le hace un regalo a la extrema derecha con todo, decirle, mire... Ustedes como izquierda o centroizquierda se sienten perjudicados también por Maduro. Absolutamente, porque yo considero que Maduro ni es de izquierda, puede ser de izquierda un tipo que hambrea a su gente, la tiene sin luz, sin agua, destruye la democracia, destruye la economía, no hay medicamentos, hambre, no hay trabajo. Un país, lo conozco porque yo viví ahí como 6 años de mi exilio durante Pinochet. Y era un país maravilloso, además un pueblo cariñosísimo, generoso, innovador. Y estamos gozando de ellos aquí. Sí, pues, ahora, cuando vienen tantos profesionales aquí me duele porque digo, ¿cuánto se demoró un país en crear ese talento y lo pierde? Entonces, es de la mayor importancia encontrar una salida. La discusión en este momento no es de si Maduro debe seguir o no. Yo creo que hay un consenso de que no, porque la destrucción, el otro día vi las cifras, es tanto como Siria. La caída del producto sin guerra de un país rico que exporta todo el petróleo que quiere y lo exporta a Estados Unidos, ¿cómo le va a echar la culpa al imperialismo? Sin guerra está tan destruido como Siria desde el punto de vista del producto geográfico bruto. Entonces, no es de izquierda, no es un demócrata. ¿Cómo salimos de él? Ese es el punto que está planteado acá. Trump y su gente, de una manera, a mi juicio, muy extraña, pensaba que lo tumbaba en Cúcuta ahora, sí, con la entrada. Y hasta se entusiasmaron al presidente de Chile, que se fue a meter ahí, creo que cometió un error político. Es mucho más difícil, lo sacamos por una intervención externa. ¿Puede construirse una democracia sobre la base de un ejército externo de Estados Unidos que invada un país como Venezuela? Por ningún motivo. El costo puede ser mucho más alto. ¿Cómo se hace ese cambio? El apoyo internacional, la movilización interna, una posición unida, es una discusión que tenemos, y un papel de los militares. O sea, sin los militares venezolanos esto no se arregla. ¿Cómo se hace? Desde que partió el 10 de enero, ¿no es cierto? El 10 de enero que se plantea el nuevo parlamento, se instala Guaidó ahí ¿no es cierto? Y empieza el nuevo mandato de Maduro. Desde ahí que Guaidó logró unificar la oposición y ha servido, pero no sé si es lo suficiente. Apoyo internacional lo ha tenido,
muchísimo. No sé si es suficiente. Los militares se la ha intentado atraer al lado de los demócratas. No ha sido posible. Entonces alguien dice, bueno, perdemos las esperanzas. La depresión hoy día es tremenda, porque un pueblo que tiene hambre no tiene ni la energía para salir a protestar. Pero del salto que se dio desde el 23 de enero hasta ahora, es por primera vez desde que yo conozco la situación, desde que llegó el 99, fue elegido Chávez, hay una oposición que se para con una base constitucional de decir el señor es un usurpador, no ha sido elegido para no se dieron las condiciones, él fijó la fecha, él hizo lo que quiso. Por lo tanto, según la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional era encargado. Por primera vez. Segundo, por primera vez, como bien decías tú, se aglutina una oposición que ha sido débil, frágil y fragmentada. O sea, también es una responsabilidad de la oposición. Y tercero, logra concitar la convergencia de los puntos de vista internacionales en una sola línea. Ahora se empiezan a producir las separaciones, porque en un comienzo Trump, Duque y el Grupo de Lima se alinean con la fórmula de la salida inmediata. No se pudo. ¿Y la Unión Europea? Entonces dijimos, la Unión Europea fue más cauta. Pero reconoció a Guaidó, reconoció... Entonces el punto es que de todas las transiciones que nos ha tocado estudiar en todo el mundo, las que tienen éxito, no hay ninguna que sea de ruptura total en que uno se monte y aplasta al otro. Eso no son transiciones. Siempre hay negociación. Siempre hay una mediación. ¿Se puede negociar con Maduro? Y entonces el punto es cómo se negocia sin Maduro o cómo se negocia con las fuerzas que sostienen a Maduro. ¿Cuáles son las fuerzas que sostienen a Maduro? Los militares, supongo yo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSV. Este partido, que se forma con Chávez, tiene 300 alcaldes, tiene 20 gobernadores, o sea, tiene base social, no estamos hablando de una situación de la nada. Pero también ellos ven que Maduro está destruyendo el legado de Chávez, o sea, va a dejar la situación en tal punto que todo lo que era el chavismo, que tiene arraigo en Venezuela, va a desaparecer o se va a complicar aún más. Entonces, es posible. ¿Cómo se hace una mediación de forma que las fuerzas internas de Venezuela, la oposición, en conversación con lo que queda del chavismo, más los militares, vean una fórmula de transición de 2, 3 años o de 1 año para llevar a una elección? Ahora, de lo que le hemos contado y le hemos dicho, mira, el desastre venezolano es de tal magnitud que pensar que puedes hacer elecciones al tiro. No, nadie va a poder controlar el país, menos si hay una pugna interna que haga que algunos de los colectivos estos que están armados se transformen en guerrilla. Más el problema del ELN, el Ejército de Liberación Nacional colombiano, que se ha ido a meter a Venezuela. Claro. Entonces hay un espacio ahí donde puede actuar sobre Colombia y generar una pugna y incluso un choque militar entre Colombia y Venezuela. O sea, termino, es una situación de la más compleja que tenemos en América Latina, es el desafío mayor de lo que se llama una regresión democrática, como partes en democracia y termina en lo que está terminando. Y por último, estas señales de apoyo de China y Rusia, que no es menor en el mundo de hoy, ¿no? Tenemos los aviones rusos, la medicina china llegando, que más allá de cuánta medicina sea, es que China le dice a Maduro, le pongo la firma, y que también Rusia le pone la firma. Son dos estrategias distintas. Y también es distinta a la cubana, que son 3 elementos que están entre un triángulo ahí que está sosteniendo internacionalmente esto. En el caso de China, ellos tienen una particular capacidad de mirar a largo plazo, saben que esto no va a durar, pero quieren defender sus posiciones, mostrar que lo que han hecho con el dinero es invertir, y lo que no van a hacer, no se van a prestar para hacer ellos un factor de caída de Maduro o de sacarle el piso. Entonces no van a jugar ese papel. Pero es distinta de la postura rusa. En el caso de los rusos, que además llegó hasta un avión que no sabemos qué trajo y el rechazo debiera ser total, que no hay intervención militar de nadie, ni lleguen fuerzas de Rusia a Venezuela, creando un problema militar. Lo decía un experto ruso el otro día que lo vi, que decía, si los norteamericanos se vienen a meter en nuestro patio trasero en Crimea, nosotros nos vamos a ir a meter en el patio trasero norteamericano en Venezuela. Entonces, ahí hay un juego geopolítico de otra naturaleza, cómo se negocia y cómo se retiran posiciones. Y el caso de Cuba es un caso ya muchísimo más complejo porque hay cubanos dentro de Cuba, de Venezuela, controlando a los militares. Y eso hace que ha sido más difícil también una expresión militar. Entonces, es un caso muy complejo, pero aquí va a tener que haber fuerte presión internacional, fuerte presión social interna, una oposición unida y acortar estos plazos al máximo. El sufrimiento de la gente es tremendo.
Tremendo. Don Sergio Vitar, pues se nos hace siempre corto el tiempo para conversar de tantos temas. Le agradezco nuevamente por estar aquí en Vía Pública. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Crees que los colegios, que es el tema original que empezamos a hablar con don Sergio Vitar, si crees que los colegios públicos deben ser mixtos, solo por ser públicos, ser mixtos, 77% hasta ahora cree que sí, 23% lo contrario? Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. El fin de semana que acaba de pasar en Santiago, también en Buenos Aires de manera simultánea, no sé si es primera vez que ocurre esto, yo al menos no sabía, fue el famoso Lollapalooza, que ya se instaló como una tradición de los marzos, con muchas bandas, es una puesta en escena cultural, musical, a todo dar. Así que ya nos estamos acostumbrando con buenas cosas, pero siempre da que hablar y vamos a hacer una suerte de repaso por lo que fue, cómo ha ido cambiando este Lollapalooza y un hecho. Bueno, la cultura es política también, un hecho político. Un tradicional conjunto como los fiscales ad hoc, ochenteros chilenos, punk, hacen un apoyo a su show con figuras de la derecha chilena, que está la foto o está el dibujo, y atravesados por una espada le sacan un ojo. Es un acto leído como un acto de violencia y para muchos provocación a la violencia de parte de los fiscales ad hoc. Ha generado naturalmente controversias, pero vamos a hablar con los que entienden de esto. Ignacio de la Maza, periodista de Sonar FM, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Y también nos acompaña Andrés del Real, que es subeditor de espectáculos de La Tercera. Andrés, buenas noches, gracias por estar aquí. Partamos para ir de general a particular. Este Lollapalooza que veníamos hablando fue más enfocado a los muchachos más jóvenes, universitarios, si se quiere, sub 30. El de Buenos Aires también fue así. ¿Por qué Lollapalooza atiende a ese público? Yo te diría que es mucho más que sub 30 a estas alturas lo que está pasando con Lollapalooza. Yo tengo 28 años y a mí por primera vez me pasó en este Lollapalooza que alguien me dijo: no puedo creer que no conozcas esto. No solo en un sentido de no conocer esto, es casi una cosa hostil, de cómo estás tan fuera de lo que está pasando. Era un artista trap de relativa convocatoria más de nicho que cualquier otra cosa, pero de todas maneras, están pasando cosas en la música que ya hacen que personas que tienen más que 25 años o más que 28 años... ¿Con 28 te sentiste jubilado en Lollapalooza? Claro, con 28 años ya te alcanza para que, si es que no estás constantemente siendo actualizado, te empiezas a perder algunas cosas que están pasando dentro de la música y evidentemente generan pasión en la gente más joven, que de hecho, como lo comentábamos también fuera de cámara y lo decía Andrés también, en este año más que en otros fue muy notorio la presencia de personas que tenían 18 años, 20 años, la mayoría, te diría, incluso el mítico Movistar Arena, donde hace la fiesta electrónica en Lollapalooza Chile, tenía unas filas que eran de pesadilla durante toda la realización del festival. ¿Y ahí fue la electrónica también esta vez? Ahí fue la electrónica ahí también. Perdón, y es buscado por los productores, por los organizadores, Andrés, ¿no? Es buscado esta orientación al público extremadamente joven, que algo así que un tipo de 28 años como tú te jubilen y te digan: señor, tío, pase. Totalmente, sí, pues de alguna forma opera también esta lógica como del streaming, ¿no? Como que fuera una plataforma tipo Spotify, en el sentido de que se va renovando constantemente. Tiene esa variedad también de estilística que uno ve en el festival. Y donde en el fondo también los gustos van cambiando año a año, ¿no? Y muy rápido. Pasó, por ejemplo, con Paloma Mami, que la ficharon, yo imagino que noviembre, digamos, por ahí a fines del año pasado. Ella contaba que había sido como unos 5 o 6 meses antes del festival, sí. Donde tenía una canción y en el intertanto, hasta acá marzo, se convirtió en una mega estrella chilena con un puñado de canciones más, digamos, desbordando el escenario. O sea, así de rápido también está el asunto que cambia... para los mismos productores del evento, digamos. Se hace un desafío más difícil. ¿Cómo iría a ser el desafío de generar clásicos en la música, ¿no? Pues si es tan rápido, llega, quizás muchos rápidos se va también su éxito. Vamos a ver si quedan los... Pues estamos también la semana anterior viendo al clásico de los clásicos también en un escenario chileno, como McCartney. Absolutamente. Así que tenemos a Paloma Mami y ya un Beatles ahí mano a mano una misma semana. Entonces, ahora, entremos de lleno a lo que tienen de fondo ustedes. A ver, señora directora, si muestra por favor la imagen, que por si hay alguien que se ha perdido de qué estamos hablando. Es la imagen de los fiscales ad hoc, un grupo punk chileno de los 80, 90, hacia adelante.
Y que, sí, por favor, pantalla completa para ver las imágenes. Estas son imágenes que tenemos aquí al vocalista. ¿Me recuerdan el nombre vocalista? Álvaro España, el vocalista. Sí, Álvaro España, que es un tradicional también. Y tiene al fondo, miren, una imagen de José Antonio Cast, Sebastián Piñera, pero pasaron otros personajes ligados a la derecha chilena. Y la imagen tiene que ver, claro, ahí tenemos a Patricia Maldonado y Augusto Pinochet, y fueron varios más, Lucía Iriart, y se me puede olvidar, Andrés Chadwick, no sé si se me queda alguno. Jaime Guzmán. ¿Cómo? Jaime Guzmán. Ahora, la imagen que estamos viendo es una foto congelada allí, porque es una imagen que tiene una dinámica. Está la foto completa o el dibujo completo y es agredido, es traspasado por una espada y arranca el ojo de estas personas. Esto es típico de los movimientos punk. ¿Qué quiere decir hoy en día hacer esto? Mira, pasaba mucho cuando se anunció que Fiscales Ad Hoc iba a tocar en Lollapalooza. Ciertas personas de un pensamiento un poquito más, digamos, como cuadrado, decían que Fiscales Ad Hoc, una banda de punk revolucionario, contestataria, contracultura, no tenía nada que hacer en un evento masivo como Lollapalooza. Y les parecía muy extraño que Fiscales aceptara tocar ahí en un primer lugar y también que Lollapalooza los haya llamado. Se preguntaban si es que Fiscales iba a suavizar un poquito el show, considerando que se encontraba en un escenario mucho más grande, de mayor exposición, presenta un público que quizás no estaba tan familiarizado con sus canciones, como es el público de Lollapalooza. Yo creo que esto que ocurre ya en la segunda canción del set de Los Fiscales parte primero del principio básico de que ellos querían demostrar de que no iban a suavizar el show, de que de hecho iban a aprovechar esta gran plataforma que les dio Lollapalooza para hacer un gesto del cual íbamos a estar hablando incluso después de que terminara el festival. No es menor que después de que termina Lollapalooza uno dice, estuvieron súper buenos los Arctic Monkeys, estuvo muy bueno Kendrick Lamar, generó mucha convocatoria Post Malone, pero de quienes seguimos hablando el día lunes en la noche es de Los Fiscales. Un show que fue a la 1 de la tarde, que duró 45 minutos, que estaba en un espacio relativamente menor dentro del festival y que se ha tomado en la boca de todos y que ha remecido a la política como lo ha hecho hasta ahora. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Solo para precisar el punto, para complementar lo que decía Ignacio además, esta imagen que tú mencionabas, que se repitió en más de una canción, como reel, ¿no?, de imágenes de figuras ligadas a la derecha en Chile, hace alusión también a la carátula, al logo del grupo y a la carátula de su primer disco, que era Pedro de Valdivia, con el rostro atravesado por una lanza. Idéntico. Exacto. Era en el fondo un guiño como a su propia historia, pero un poco para graficar también que esto no es algo que hayan preparado solo especialmente para Lollapalooza, digamos. O sea, esto es parte de la iconografía y de la imaginería, digamos, del grupo durante más de 30 años. Es uno de los grupos más longevos y más emblemáticos de la escena punk chilena. Y yo creo que aprovecharon también esta vitrina, digamos, de Lollapalooza como para reforzar ese punto. Algunos dicen, claro, que en un lugar como este, masivo, popular, en fin, hacerlo con figuras de un sector, con la derecha, con Jaime Guzmán, con Pinochet, con Pati Maldonado, es como el aplauso fácil, que le iban que todo el mundo se iba a rendir a sus pies, que si eran capaces, ¿qué pasaría si planteaban algunos en las redes? Porque si lo hicieran con alguien de izquierda, ¿se atreverían? ¿Podrían? ¿O habría generado ¿qué piensan ustedes? ¿Podrían hacerlo así? Yo creo que es un ejercicio, el ejercicio de si podrían haberlo hecho o qué pasaría si lo hubiesen hecho. Bueno, ahora no lo vamos a ver porque no lo hicieron. Pero aparte de eso, Los Fiscales siempre han sido una banda que no se identifica particularmente con un sector político. Los tipos son contestatarios a la política en general. Por eso. Claro, ahí surge la pregunta de, entonces, ¿por qué no salen preguntas personas que tengan que ver con la izquierda chilena también? Yo creo que tiene que ver con un acto de provocación muy efectivo, uno que Los Fiscales vienen haciendo hace un buen tiempo, tanto en las letras de sus canciones, como en la iconografía, como bien decía Andrés. Algunos políticos decían que esto era un ataque directo, que esto eran Los Fiscales asesinando a estas figuras en el escenario, pero lo que estaban haciendo era transformarlo en parte de su logo, más que nada. Yo creo que de repente uno lee un poquito demasiado con lo que fue este gesto y al final fue una provocación. Fueron Los Fiscales siendo contracultura, fueron siendo contestatarios. Si eligieron a la derecha en ese escenario en particular, me imagino porque también la derecha es el establishment en este momento, el oficialismo y es el poder. Y por lo tanto Los Fiscales lo que estaban haciendo es una especie de burla hacia el poder. Alguien me recordaba que hace poco hubo en un colegio, el Colegio San Ignacio, de hecho, en un urinario, ¿se acuerdan ustedes? Figuras de políticos, todos de derecha. Aquí todos de derecha, porque quizás es más fácil, es más vendedor, es arrancar el aplauso más fácil, la crítica a los personajes de derecha. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Cómo lo lees tú? Yo, como lo veo Matías, también es que hay que también verlo en el sentido del contexto y de la historia del grupo.
Fiscales Ad Hoc es un grupo que nace en dictadura, que parte en una incipiente escena punk donde se mezclaban diversos estilos, thrash, rock, las performances de Vicente Ruiz, la movida del trolley. Esa es la cuna, digamos, de Fiscales Ad Hoc, y es un grupo de contracultura, de resistencia en ese sentido a la dictadura. Por lo tanto, toda su iconografía, todo su imaginario, sus letras posteriores tienen que ver con eso, digamos. No veo a los fiscales abandonando, digamos, este tipo de imágenes, ¿no? Y sobre todo ahora, como decía Ignacio, cuando el establishment, cuando el oficialismo son estos mismos personajes, ¿no? ¿Se puede leer a juicio de ustedes como incitación a la violencia? Que se ha leído, o sea, con mucha fuerza hoy día. Que esto debiera, no sé si prohibirse, pero al menos ser muy duro en la crítica porque están incitando a la violencia política. Yo creo que parte de la libertad de expresión, y en especial en el arte, está la posibilidad de hacer cosas que sean transgresoras, de hacer cosas que incomoden, de hacer cosas que provoquen, evidentemente. Creo que también cada uno está en su sano derecho de sentirse ofendido, en el caso de las personas que estaban siendo representadas en eso, pueden sentirse atacados también. De ahí a llamarlo como una incitación al odio, o poco menos de que Fiscales Ad Hoc está pidiendo de que nos levantemos por las armas, me parece que, claro, evidentemente es un poquito exagerado. Como bien decía Andrés, esto ha sido parte de la iconografía de la banda durante toda su historia. El nombre de la banda es Fiscales Ad Hoc, partamos por lo básico, representa inmediatamente una imaginería de la dictadura. Claro, el fiscal Ad Hoc. El fiscal Ad Hoc, literalmente. No creo que sea necesariamente incitación al odio también, porque yo estaba presente cuando recién empezaron a mostrar esas imágenes. No había mucha gente viendo los Fiscales Ad Hoc, era muy temprano todavía en Lollapalooza Chile, y evidentemente ese no es su público objetivo también. Y cuando se empezaron a mostrar las imágenes, hubo algunas carcajadas, hubo algunas como señales de reconocimiento. No vi a gente planeando la revolución armada, ni mucho menos. Yo creo, Matías, en realidad que como yo lo veo al menos, el punk es una incitación al odio, de alguna forma, así en su concepto así como más esencial, exactamente. Obviamente, tal como dice Ignacio, esto está entre los límites del arte y de la libertad de expresión, y cualquiera que se sienta ofendido tiene todo el derecho, como lo están haciendo ahora, digamos, de recurrir a las instancias pertinentes, pero los Fiscales tienen una canción que se llama Odio. O sea, más gráfico que eso no creo que... Algunos han llamado de fascistas a los fiscales hoy día. Bueno, José Antonio Cast, ayer y hoy, dijo, esta es la verdadera cara del fascismo, señalando que a él los tildan de fascista los 365 días del año. Muchos dicen, estos son verdaderos fascistas. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que si fueran realmente fascistas, los fiscales habrían hecho algún gesto para censurar a José Antonio Cast. Habrían hecho un gesto para llamar a reprimir a las personas que fueron identificadas en estas imágenes. No hubo nada de eso en el show de la banda. ¿No los mencionaron, no los nombraron? No los mencionaron en ningún momento, simplemente dejaban que las imágenes hablaran por sí mismas, y también no es menor de que los fiscales no hayan dado entrevistas después de eso. Los fiscales creen que este gesto funcionaba por sí mismo. Era simplemente una declaración de principio. Puede ser su opinión también. Y como bien decía Andrés, las personas que se sienten ofendidas pueden recurrir a las instancias que quieran, absolutamente, pero yo creo que con el fascismo hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza ese concepto a diestra y a siniestra, y decir que los fiscales son la verdadera cara del fascismo también me parece quizás extender demasiado un tema que al final fue una consecuencia de una banda que siempre se ha mantenido fiel a su estilo. Me recuerda todo esto, Mateo, lo que pasó con Stefan Kramer. ¿Te acuerdas? En la Teletón también hubo cierto revuelo, ¿se acuerdan? Por las críticas a la burla a Piñera. ¿no? Sí. Exacto. Quedó ahí, digamos. Más allá del... O sea, provocó un debate. Yo creo que por ahí va también. En ese sentido, los fiscales también son conscientes de que esto va a provocar algo, sobre todo en un escenario como Lollapalooza. Pero hasta ahora no hemos visto unas mayores repercusiones, digamos, a nivel de tribunales, ¿no? No, está bien. Quería conocer su mirada desde dentro de la crítica, del mundo del arte. ¿Cómo fue tomado en el mundo de los otros artistas? ¿Hubo alguna crítica? ¿Ustedes que están mucho más encima de esas noticias y de esos comentarios y análisis o no? Bueno, leí que Alberto Plaza estaba muy enojado, pero no alguien que esté siendo parte de la conversación de la cultura pop de donde se mueven los fiscales.
ni mucho menos. Hubo otras críticas políticas en Lollapalooza Chile 2019 y de hecho tú, Andrés, me seguro lo viste, lo de Portugal de Man, una banda extranjera que emitió una serie de consignas también, mucho menos incendiarias que lo que hicieron los fiscales, evidentemente, pero en contra de la privatización del agua, a favor del aborto libre, y también generó su buena polémica, pero como bien dice Andrés, estas son cosas que, de nuevo, pueden generar molestia. Y de la misma manera en que uno tiene la libertad de expresarse, la otra persona tiene la libertad de decirte que está muy en desacuerdo con lo que acabas de expresar. Pero llevarlo más allá de eso me parece un tanto innecesario. Está bien. La música de los 2000 o de los 90 perdió, a su juicio, esa capacidad de la expresión política, y esto es volver a... porque uno vuelve bien atrás con estos gestos. Sí. ¿Usted siente que en algún momento se edulcoró la escena artística y la música por el mercado y por vender más? ¿Y que aquí podríamos tener el inicio de una nueva etapa o no? Sencillamente un chispazo de la vuelta a los 80. O sea, creo que son diferentes contextos. Hablamos hace un rato del contexto en el que surgió un grupo como Fiscales Ad Hoc. Yo creo que ahora, obviamente, Chile es muy distinto. La cotidianidad para un artista, para un músico, parte de la contracultura también es muy distinto. Son distintos los discursos, son distintas las formas de vida. Yo creo que en ese sentido lo que hicieron los Fiscales Ad Hoc en el Lollapalooza fue también pensando en que le estaban hablando a un público centennial, digamos, ¿no? De 15, 18 años. Ahora, no se ven ese tipo de expresiones ahora porque ya no se ven en ninguna parte del mundo, digamos, no solo en Chile. ¿No crees que va a marcar el inicio de una época, de una etapa? Lo que pasó aquí. O sea, más de algún cabro que vio el concierto se sentirá motivado a agarrar la guitarra y poder hacer algo similar, yo creo. Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Estoy bastante de acuerdo con Andrés en ese sentido, considerando que Los Fiscales siempre ha sido, junto con Los Prisioneros, probablemente la banda más política que ha tenido Chile, o que ha tenido Chile, al menos desde la vuelta a la democracia. Creo que esto simplemente fue otro capítulo de una banda que siempre se ha mantenido fiel a sí misma. No sé si es que esto va a inspirar que el rock o la música en general sea más o menos política. Yo creo que sí vivimos en tiempos muy polarizados en donde se ha generado de que algunos artistas decidan meterse de cierta manera más involucrados en lo que es la política. Recordemos que Taylor Swift, una artista popularísima dentro del mundo, decidió meter su mano en las elecciones parlamentarias de Estados Unidos el año pasado después de nunca haber opinado de política. Porque dijo, ¿saben qué? Vivimos en un tiempo en donde ya no se puede estar callado. Pero no sé si esto va a ser un fenómeno en general, porque también estamos viviendo una época, que me carga decirlo de esta manera, pero que básicamente es post-internet, en donde todos los movimientos musicales son muy anichados. Todos los movimientos musicales son muy variados, por lo tanto es difícil generar una corriente como monocultural dentro de la industria de la música. Ignacio, Andrés, les agradezco mucho por esta clase rápida de cultura actual, de tendencia, de lo que está pasando. Y me llevo la tranquilidad de saber que a los 28 años también te dicen que eres viejo, así que me voy a acostar tranquilo con mis 49 hoy. Yo me voy menos tranquilo. No, es un problema ese, que estás viendo tú un problema que nosotros lo vivimos hace muchos años. Andrés, Ignacio, muchísimas gracias a los dos. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a revisar el resultado a la pregunta que hicimos. Si crees que los establecimientos, los colegios públicos, los liceos, en fin, debiesen ser mixtos, o sea, los públicos, que por ser públicos deben ser mixtos. 77% cree que sí. El 23% cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. ¿Qué es lo que tiene en este momento? ¿Qué vamos a destacar? 5 de 12 ISAPRES aplicarán alzas de precios en sus planes. Será la tercera mayor en 13 años. Ahí tiene todo el detalle de la noticia para que usted vea en el 24horas.cl, como muchos otros contenidos que tiene nuestro portal. ¿Qué le parece si revisamos la temperatura que hay en este momento? En la región metropolitana hay 18 grados y está despejado. Y mañana y pasado en la región metropolitana tendremos 29 como máxima, despejado también. Continuará despejado el miércoles con una máxima probable de 25 grados. Y en otras regiones de nuestro país, Valparaíso, región de Valparaíso, máxima de 18, estará parcial. Estamos con capitales regionales. Copiapó, capital regional de Atacama, 24 grados la máxima, despejado también.
¿Y se acuerda de esta canción? Let's Get It On, de Marvin Gaye. Bueno, esta está en una fecha de mucho significado para los seguidores del denominado Príncipe del Soul. Esto porque Marvin Gaye nació el 2 de abril y un 1 de abril falleció. Es decir, estamos ahí totalmente en los días de Marvin Gaye, justo en la víspera de su cumpleaños número 45. Qué joven mueren las estrellas y los genios, ¿no? Bueno, este cantante norteamericano, dueño de un estilo único, tuvo una carrera de altos y bajos. Alcanzó la fama en la década de los 60, 70, pero los excesos y sus problemas, historia también requete contra conocida, con las drogas lo alejaron lentamente de los escenarios hasta su muerte en 1984. Así que hoy recordamos uno de sus clásicos con Let's Get It On. Y con ello cerramos la vía pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.